tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de estática, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con la clave 1223. Y el día de hoy vamos a ver el subtema 4.2, centro de gravedad de un cuerpo, y 4.5, determinación de centros de gravedad y centroides para cuerpos compuestos. Y bueno, les invito a ver la lista de reproducción de estática, el cual pues se vio lo que serían los centroides de área y de volumen, el cuales son el 4.3 y el 4.4. Entonces les invito a ver esos videos, ya que con esto tiene anterioridad, es decir, tiene antecedentes. Entonces, por lo tanto, vamos a observar lo que compite para estos subtemas. Y bueno, lo siguiente, vamos a diferenciar dos partes importantes: ¿qué es la gravedad o qué es la aceleración gravitacional? Si son diferentes o son iguales. Por lo tanto, la gravedad, del latín gravis, significa algo pesado. Y bueno, nos dice lo siguiente: la diferencia entre estas dos palabras tiene que observarse bajo la asociación de una propiedad. En este caso, la gravedad está asociada con la fuerza que tiene dirección al centro de la Tierra, el producto de la masa de un cuerpo y su aceleración gravitacional, mientras que la aceleración gravitacional es el cambio de velocidad respecto al tiempo, ambos de acuerdo con la ley de la gravitación universal. Y bueno, esta ley de la gravitación universal, hasta la fecha de hoy que se sube este video, no hemos visto ese apartado, pero es muy fácil de comprender. Solamente pues es la fuerza que existe entre dos cuerpos. En este caso se observa más que todo ejemplos entre cuerpos celestes, que en este caso son la Luna y con sus planetas respectivos, en este caso la Tierra, ¿no? La Luna y la Tierra, que tienen una fuerza de atracción. Sabemos que es directamente proporcional al producto de entre las masas de estas, entre el radio que los separa al cuadrado, y que hay una constante que hace que se genere la igualdad, que no es más que la constante universal, gravitacional, el cual tiene un cierto valor. Ahorita no me acuerdo cuál es el valor exactamente, pero con ello pues vamos a ver esa parte de la ley de la gravitación universal. Sobre todo esta ley de la gravitación universal la van a estar utilizando muchísimo los ingenieros aeroespaciales. Y bueno, sabemos que una diferencial del peso, solamente colocamos la magnitud, por eso que lo pongo de esa forma, es igual a la diferencia de masa por la aceleración gravitacional. Entonces, la gravedad como en sí es el fenómeno, como lo podemos ver, y la aceleración gravitacional no es más que este término, en solamente la magnitud, el módulo, lo que sería la aceleración gravitacional. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad de un cuerpo? Y bueno, esa es la pregunta que nos debemos hacer para este subtema. Entonces tenemos nuestro sistema de coordenadas cartesianas, que está el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas y las cotas. Y por lo tanto aquí encontramos cualquier cuerpo, no importa la forma, solamente un cuerpo cualesquiera. Y tenemos una diferencia finitesimal de volumen, que va a ser diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, como se observa en pantalla. Por lo tanto, ahí se va a generar un diferencial de volumen. Por lo tanto, ustedes también saben y lo han estado trabajando, incluso, si no mal recuerdo, en física experimental le explicaron qué es la densidad, pero en términos de derivadas, que lo van a ver, bueno, para aquellos que son ingenieros mecánicos, pues lo van a ver en mecánica de fluidos, muchísima de esta propiedad física, en el cual es la diferencial inexacta de la masa entre la diferencial del volumen. ¿Por qué inexacta? Porque solamente le importa la trayectoria, más no un estado. Por ello, es aquí en este caso solamente nos va a importar el estado. Entonces es la derivada de la masa respecto al volumen. Entonces lo vemos de esa forma como diferenciales. Entonces la diferencial de la masa es igual a la densidad por la diferencial de volumen. Ahora, para no tener más ambigüedades entre los términos, el módulo, que es en esta forma como yo lo denoté, solamente lo vamos a colocar como una W minúscula. ¿Por qué no W mayúscula? Porque más adelante, en algunos cursos más bien, refiriéndome, en unos cursos pues, posteriores como cinemática dinámica, pues van a estar viendo lo que es el trabajo y van a verlo con una W mayúscula. Entonces por eso es que yo lo coloco con una W minúscula. Pero ya dependiendo del contexto y las unidades, ¿no? Un centro de gravedad se pondera con el peso del cuerpo.
y a estas coordenadas se le dice como centro de gravedad de un cuerpo, ¿ok? De esta manera, pues es lo que vimos en la parte de 4.3 y 4.4 sobre centroide de área y de volumen, en el cual ahora se asocia lo que sería el peso del cuerpo, ¿ok? Y ahí tenemos nuestras coordenadas para lo que sería el centro de gravedad de un cuerpo, en X, en Y y en Z, que está asociado como una diferencial de W entre esta parte de W, solamente hay que integrando respecto al volumen, ¿ok? Es decir, vamos a usar una triple integral o con sus respectivas áreas, dependiendo de la cara que estemos viendo, e integrando toda la sección que está ya sea anterior o posterior a ese cuerpo. Entonces, por lo tanto, lo podemos ver de esta forma. La diferencial del peso es igual a la aceleración gravitacional por la diferencial de masa. Y tanto esa parte la tuvimos en el numerador, como aquí donde se encuentra, estoy señalando que es esta parte, y también la de abajo la estudiamos pertinentemente. Sin embargo, aquí la diferencial de masa la vamos a estudiar con esto, con la densidad por la diferencial de volumen, precisamente. Y así es como quedan nuestros términos, como se observa en pantalla. Ahora, lo que vemos aquí es la densidad por la aceleración gravitacional. El producto de entre estos dos términos nos va a generar una propiedad más simplificada, que lo pueden dejar de esa forma, pero muchísimas veces la literatura sugiere que lo coloquemos como el peso específico. Y entonces ahí se observa el peso específico como la letra griega de gamma. Entonces, de esta forma, también lo podemos ver el centro de gravedad de un cuerpo. ¿Cuándo se va a utilizar estas ecuaciones? Cuando tengamos diferentes composiciones, es decir, vamos a ver que hay diferentes materiales como aluminio, cobre, etcétera, y que vamos a estar integrándolas. Bueno, dependiendo de qué configuración geométrica tiene. Si precisamente es un cilindro, una esfera, un cubo, ¿ok? Y lo que vamos a estar haciendo pues es integrar por partes, es decir, más bien por partes, decir una sección primero de un cubo, luego de una esfera, dependiendo de la configuración que tenga. Y entonces vamos a ir como separando. Sin embargo, si se trata de lo que sería un material homogéneo, como nos dice lo siguiente: si el cuerpo tiene propiedades isotrópicas, iso significa iguales, trópicas, dirección a las mismas direcciones, es decir, es homogéneo en toda su extensión, entonces el peso específico será constante. Entonces, si es constante, sale de la integración tanto esta parte como esta parte que estoy señalando en cada una de las coordenadas del centro de gravedad de un cuerpo. Y entonces quedaría esta forma. Vean que esta forma pues es el centroide de volumen. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Llegamos a la conclusión de que el centro de gravedad de un cuerpo homogéneo coincide con el centroide de su volumen, ¿ok? Siempre y cuando pues nos digan que tiene propiedades isotrópicas, es decir, es homogéneo. Ahora, el centro de masa es otra parte que igual solamente se asocia ahora con un diferencial de masa. Un centro de gravedad se pondera con la masa del cuerpo, y a estas coordenadas se le dice centro de masa de un cuerpo, ¿ok? Y de esta forma, ahora lo vemos como diferencial de masa entre el diferencial de masa aquí, bueno, integrando respecto a un volumen, y entonces quedaría casi lo mismo, solamente que ahora el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen, como se observa aquí en pantalla, y por lo tanto lo hacemos lo pertinente como se observa en pantalla. Igual forma, si caemos en el caso que va a ser la mayoría de los casos, en donde va a tener propiedades isotrópicas, entonces esa densidad va a salir de la integración, y por lo tanto lo que va a resultar es que vamos a simplificar la densidad. Entonces, de esta forma también queda como las coordenadas de un centroide de volumen. Llegamos a la conclusión de que el centro de gravedad y el centro de masa coinciden entre ellas, y también con el centro de su volumen. Entonces las tres coinciden, es decir, en el mismo punto tienen las mismas coordenadas. Entonces, esto cae en la mayoría de los casos, pero va a haber casos en que no va a ser de esa manera porque no tiene propiedades isotrópicas. Por lo tanto, a grandes rasgos, vamos a utilizar el centro de gravedad para ciertos problemas, como aquí, por ejemplo, para encontrar ciertas fuerzas. Por ejemplo, una rueda de un automóvil, la fuerza que está ejerciendo la primera rueda de adelante como la rueda de atrás, y el peso, ¿no?, de toda del automóvil. Este va a ser un caso especial, el sacar el centroide de un automóvil. Como ven en la introducción de este video, cuando sale pues
cinemática del video, pues se ve una parte del automóvil que tiene este símbolo, que es el centroide. Entonces lo van a estar utilizando para aquellos que vayan a investigación en la parte de automóviles. Bueno, para ver esto, bueno, ya va a regir más que todo, pues en los cuerpos, porque sabemos que en este curso de estática vamos a ver solamente cuerpos rígidos, aquellos que no se deforman. Para sus posteriores cursos como mecánica de sólidos, mecánica de materiales, que son sinónimos, pues obviamente van a estar viendo lo de deformación. Por lo tanto, van a ver esfuerzos, deformaciones, y de tal manera que ahí van a ser pertinente, o va a ser, más bien va a ser algo pertinente el conocer ciertas propiedades mecánicas de los materiales, es decir, en este caso de aceros, de aluminio, de cobre, etcétera, los que sean de interés para ingeniería. Entonces, de tal forma que aquí también tenemos lo que estaría relacionado con mecánica de fluidos. Por ejemplo, para el nadeo, para la natación, pues tenemos que la ubicación del centro de gravedad está de forma distinta en ciertas posiciones del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, si la persona está de esta forma, pues también esta forma es diferente y esta forma también. Esto, bueno, es una referencia solamente y que puede estar en el agua. Y precisamente si está en el agua, va a ejercer, todavía no he subido esa parte, pero lo que serían pares de fuerzas en el que pues obviamente va a generar un momento, va a estar girando la persona. Pero si llega a haber una cierta posición, y eso también depende de la densidad, recordemos que si el cuerpo es menos denso, va a flotar, y si es más denso, va hacia abajo, va a hundirse. Y si son casi iguales entre el fluido donde está este cuerpo, que en este caso es el cuerpo humano, pues van a estar igualados y va a estar en un equilibrio, ¿no? En medio. Entonces, de esta forma va a estar tanto el peso como el empuje van a estar en equilibrio, es decir, la suma de las fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Y es como vemos una de las tantas aplicaciones, si es que no todavía no encuentran cómo relacionar todos estos temas con algo de aplicación. Ahora, por último, vamos a ver la determinación de centros de gravedad y centroides para cuerpos compuestos. Para los centroides compuestos vamos a ver lo siguiente. Un cuerpo compuesto consiste en una serie de cuerpos más simples conectados, los cuales pueden ser rectangulares, triangulares, semicirculares, etc. Y pues por ello vamos a ver lo siguiente. La determinación tanto de centros de gravedad como de centroides es seccionar o dividir en componentes individuales. Y si se conoce la densidad del cuerpo, calculamos el centro de gravedad y los centroides. Solo que esta vez la integración será reemplazada como sumatoria, el cual se verá de esta forma. ¿Ok? Ya no vamos a hacer la integración, sino por partes. Entonces nos vamos a estar ayudando con una tabla. En esa tabla lo que vamos a encontrar son las, donde reside la coordenada, luego el área, la multiplicación en estas dos, porque la vamos a estar sumando. Y obviamente vamos a estar sumando lo que pertenece. Sin embargo, cuando solamente la parte coloreada es la que vamos a encontrar, mientras que si, por ejemplo, tenemos un cierto cuerpo y tiene cierto orificio, pues obviamente lo que vamos a encontrar es precisamente esa parte. Por ejemplo, aquí tengo un rollo de papel y lo que sería, pues, por ejemplo, encontrar el centroide de aquí de esta parte de esta cara, pues obviamente tendríamos que encontrar primero el área que abarca todo este círculo y luego encontrar todo el área que se encuentra aquí. Y por lo tanto, tenemos que hacer la diferencia de áreas y encontrar también lo que sería la diferencia de los centroides en X y Y. Más bien las coordenadas del centroide en X y Y. Por lo tanto, lo que debemos de hacer ahí es tener cuidado porque obviamente vamos a necesitar eliminar la parte que no deseamos, que por ejemplo la que no deseamos de pues sería esta parte de medio. Entonces van a ser valores negativos en la parte de la tabla. Y bueno, con eso se va a reiterar en los ejercicios porque pues yo lo menciono y podría ser que no le entiendan ahorita a lo que me refiero. Y bueno, para estos términos son el centro de gravedad, para estos términos son el centro de masa y para estos términos son el centroide de área. Y aquí tenemos de esta forma centroides compuestos. También es un centroide compuesto, lo que les decía, precisamente esta parte que está vacía, por así decirlo, cortada, por así también decirlo. Esta es una parte de volumen. Aquí, por ejemplo, tenemos un cono, un cilindro. Bueno, solamente es un cono y un cilindro que están unidos, ¿no? Y de tal forma que debemos de encontrar precisamente el centroide de volumen. Recordad que vamos a recorrer las coordenadas para que podamos encontrar el centroide total de forma adecuada sin cometer errores.
¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en este caso que vamos a usar las coordenadas que ya les había mencionado en el 4.3 y 4.4, pero por ejemplo, si vamos a empezar a encontrar la coordenada en X para el rectángulo aquí, debemos de sumarle lo que vale aquí, que en este caso es B. Entonces sería B más C entre 2, porque obviamente eso es un rectángulo y la mitad, bueno, la coordenada en X del centroide de un rectángulo estaría a la mitad de C. Entonces sería B más C entre 2. De igual forma quedaría para lo que sería el semicírculo o la mitad de un círculo, de tal forma que sería B más C, y obviamente ahí quedaría para lo que sería en C, ¿ok? Y lo que... perdón, de ahí faltó pues el otro pedazo que obviamente tendríamos que encontrar dentro de las ecuaciones que recopilamos, y ahí se encontraría, ¿no? Y aquí recordemos que está la mitad en la parte de Y. Entonces, en esa parte vamos a encontrar lo que serían la coordenada del centroide en Y, precisamente. Y eso pues lo vamos a reiterar nuevamente, lo estoy dándole esa reiteración que lo vamos a hacer con los ejercicios para que ustedes puedan comprender este tema con mayor detalle. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.